Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy agradecidos por su presencia. Ahora abierta la sesión. Pero por favor, señor secretario, de leer el orden y el propuesto. Sí, señor presidente. Buenas tardes a ustedes, a la comisión de la mesa, a los académicos presentes y a nuestros invitados en el día de hoy en esta sala de la corporación. El orden del día para hoy es el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 010 del 6 de junio del año 2024. Tercero, presentación del trabajo. Tiempo de desregular la usura. Una respuesta desde el derecho económico por el recipiendario Hernando Parra Nieto. Cuarto, palabras en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia por el académico de número Alejandro Venegas Franco. Quinto, toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda la consideración de los señores académicos presentes el proyecto de orden del día leído. Pregunto si lo aprueban. Queda aprobado. El primer punto, ¿cuál es, señor secretario? Señor presidente, el primer punto es la verificación del quórum. ¿Qué nos puede informar, señor secretario? Les puedo informar, señor presidente, que contamos con quórum suficiente para adelantar la sesión tanto de manera presencial como de manera virtual. Perfectamente. El segundo punto. El segundo punto corresponde a la lectura y aprobación del acta 010 del 6 de junio del 2024, solemne. Queda la consideración de los señores académicos. El acta que pregunto si lo aprueban. Queda aprobado. El siguiente punto del orden del día. Señor presidente, el tercero es el siguiente punto del orden del día y refiere a la presentación del trabajo. Tiempo para desregular la usura. Una respuesta desde el derecho privado económico a cargo del recipiendario Hernando Parra Nieto. Saludo de manera especial al señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, al señor primer vicepresidente, doctor Sotomonte Sotomonte, a la señora segunda vicepresidente, doctora Lucy Cruz de Quiñones, a la señora tesorera de la Academia, doctora Sandra Morel Rico, al señor secretario de la Academia, doctor José Celestino Hernández, al doctor Néstor Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho, al doctor Alfonso Gómez Méndez, ex procurador, ex fiscal general de la Nación, ex ministro de Estado y también académico, al doctor Juan Carlos Esguerra, ex ministro de Justicia y académico, al doctor Edgardo Maya Villazón, ex procurador y ex contralor general de la Nación, a la doctora Diana Fajardo Rivera, magistrada de la Corte Constitucional, a la profesora Emilce González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Externa de Colombia y también académica, al doctor Alejandro Venegas Franco, académico distinguido, amigo entrañable, a quien me dirijo de manera particular y con hondo reconocimiento por haber aceptado responder mi intervención. Señoras y señores académicos, académicas, invitados especiales, amigas y amigos, y finalmente mi familia, mi señora madre, mi esposa, mis hijos y demás integrantes de ella. Configura un verdadero honor para mí asistir hoy a esta solemne sesión para presentar el trabajo mediante el cual sustentaré mi ingreso como miembro correspondiente de esta venerable y centenaria Academia Colombiana de Jurisprudencia. Agradezco profundamente la distinción que se me otorga y solo puedo manifestar que corresponderé a ella con la firme promesa de cumplir fielmente los deberes atinentes a esta condición y de contribuir con mi labor al engrandecimiento de la Academia para bien del derecho, de nuestra sociedad y de la nación entera. El título del trabajo que presento esta tarde corresponde a Tiempo para desregular la usura, una respuesta desde el derecho privado económico. Para una mejor ilustración y con la venia de la mesa directiva, he preferido prescindir de su lectura y optar en su lugar por una presentación esquemática del mencionado trabajo en obsequio de la brevedad. El objetivo del estudio que presentaré se orienta en primer término al análisis de la evolución histórica del instituto jurídico denominado usura, para enseguida
apreciar su progresiva recepción en el ordenamiento colombiano, luego de lo cual se enuncian las problemáticas que ha generado en nuestro país la sucesiva regulación de esta institución, para culminar formulando unas hipótesis de políticas legislativas que habrían de contribuir al cumplimiento del objetivo que pretende alcanzar esta figura, pero que ha resultado frustrado y fallido por las razones que se exponen a lo largo del trabajo. Así pues, demos comienzo a ello. Tiempo para desregular la usura, una respuesta desde el derecho privado económico. Hablar de usura nos remite de inmediato al ámbito del derecho penal. Se trata ciertamente de un delito, de un abuso, pero no usurparé esas competencias ni me he transformado en penalista. Solo puedo afirmar que las correcciones de los mercados no se logran mediante tipologías de carácter penal. Precisamente me propongo demostrar que regresando la usura al lugar donde se concibió, podemos intentar despenalizarla y hacer uso de las sanciones propias del derecho privado, como las nulidades, la resolución, la rescisión y, para este caso específico, la reducción o pérdida de los intereses, que ciertamente está consagrada como sanción en los códigos civiles y de comercio. Referirnos a la usura nos conduce a un campo donde confluyen muchas disciplinas. El derecho, por supuesto, en sus diferentes especialidades: civil, comercial, penal, financiero y hasta canónico. La economía, la ética y aún la teología se hacen también presentes. Para hablar de usura, debemos, en primer término, referirnos al concepto de interés. ¿Qué son los intereses? El derecho lo ha respondido desde Roma: son los frutos civiles del dinero. Keynes, el economista inglés, se refirió al interés como el rédito que genera un capital a una tasa y a un plazo determinado. Pero la pregunta va más allá. ¿Existen límites para fijar los intereses? Tenemos entonces que referirnos a un negocio jurídico, donde surge precisamente el concepto mismo de interés: el préstamo de consumo, el préstamo de dinero, ese mutuo del cual todos siempre pretendemos echar mano. ¿Qué negocio incorpora un mayor riesgo que el préstamo de dinero? Ninguno, seguramente. La posibilidad de incumplimiento es más relevante y nítida en estos contratos, porque está presente un elemento trascendental llamado el riesgo de incumplimiento, y por ello ha de pagar también el deudor. Para comprender el concepto de la usura, hemos también de hacer referencia al concepto que integra el referido interés. ¿Cuáles son los elementos que jurídicamente lo componen? Aquello por lo que realmente paga el deudor, que no son otros que los del uso, la devaluación y el mismo riesgo. Ese riesgo es variable, es un concepto que ha de determinarse en cada momento. A mayor riesgo, mayor tasa. Riesgo es su incertidumbre, posibilidad de incumplimiento, pero ese riesgo se construye bajo 3 dimensiones: la extensión del patrimonio, la existencia de garantías y el comportamiento del deudor. Esos 3 elementos incorporan entonces el concepto de interés, y es aquello por lo que el deudor ha de pagar. Empero, ningún fenómeno puede ser comprendido cabalmente sin que podamos aplicar el método histórico, y por ello los invito a un fugaz retorno en el tiempo a Roma, ese gran imperio cuyas huellas aún retumban en Occidente, entre ellas la cultura jurídica que afortunadamente nos legó. Usura viene del latín utur, uso, compensación por el uso del capital ajeno, pero no estaba en principio atado al abuso, ni se trataba de prestar más allá de los límites. Era el simple préstamo de dinero. En Roma, inclusive, se presumía como un negocio jurídico gratuito.
Los romanos más adelante admitieron el pacto de intereses, la stipulatio usurarum se denomina. Y también existió una estipulación de intereses que fijaba la misma ley ante ciertos eventos, por ejemplo, el de la mora del tesoro. Pero también en Roma se dio la necesidad de establecer una regulación a los intereses, unos límites que encontraron fundamento en la buena fe y en la equidad. Así pues, el primero del que se tiene noticia fue el Fenus Uniciario, que estaba consagrado en las 12 tablas, en la parte 8.18a y b, 450 años antes de Cristo. Decía entonces ese referente de las 12 tablas: nadie puede cobrar más de una uncia de interés. Eso hoy correspondería a un 8 o probablemente a un 12% y no más de ello. Diferentes leyes en Roma, dadas las luchas entre patricios y plebeyos, dieron al vaivén de esta regulación de los intereses. En el año 357 a.C. se redujo ese límite del 8 y 12%. En el año 342 se prohibieron los intereses en el territorio romano. En la época de Lucio Licinio, 72 a.C., el límite retornó al 12%. Pero la sanción siempre era la pérdida de los intereses, nunca una sanción criminal. Se llegó a fijar incluso un 6% para las deudas con el fisco. Ese es el antecedente más remoto del artículo 1617 de nuestro Código Civil. Constantino, ya en la época postcristiana, año 325, regresa a un límite del 12% y anula la prohibición. Pero aparece el emperador Teodosio, quien adoptó el cristianismo como religión exclusiva del Imperio Romano, y adoptó también una política influenciada precisamente por el cristianismo, por lo que los romanos denominaron el favor de victorias, la consideración especial al deudor. El emperador Teodosio consideró que era posible cobrar intereses, pero era también necesario clasificarlos: 4% para aquellos que estuvieran en estado de necesidad, 8% para los comerciantes y hasta un 12% para los banqueros. Pero las luchas continúan en Roma, el vaivén de las regulaciones, y llegamos al siglo IX después de Cristo, donde nuevamente, bajo el emperador Basilio el Macedonio, bizantino, se prohíben los intereses, ya que se consideran que son la fuente de la pobreza en el Imperio Romano. Cornelio Tácito, historiador del siglo I después de Cristo, se refiere a que nunca existió una represión criminal de la usura, solo un intento durante la dictadura de César, pero que no tuvo mayor prolongación. Lo cierto, y lo que quiero dejar en claro, es que la sanción por superar intereses en Roma fue solamente de la pérdida de los mismos, o incluso del exceso, también de multas y de una invalidez parcial del pacto, algo que hoy llamaríamos nosotros una nulidad no completa. Remedios en el derecho romano frente al exceso existieron, pero de connotación privada, excepcionalmente delictual, nunca con penas de destierro ni de confiscación. Este es el antecedente del cual requiero dejar evidencia. Llegamos a la Edad Media, a la Alta Edad Media, siglo XII, el florecimiento de la vida política, social y económica, la inspiración de un renacimiento cultural y jurídico. Aparece la escuela de Bolonia, la justificación para el cobro de los intereses como una manera de promocionar el mercado, el comercio y también sustentar a la burguesía creciente. Pero ocurre algo extraordinario. En ese mismo momento, en Alta Edad Media, aparecen los pronunciamientos del derecho canónico. La patrística, desde el siglo I después de Cristo, siempre ha combatido la usura, y el fundamento de esa defensa estaba centrada en razones de misericordia
de consideración especial a la figura del deudor, quien se consideraba además la parte más débil de la relación obligacional. La doctrina de la Iglesia divulgó ampliamente el Evangelio de San Lucas, según el cual hay que dar sin esperar. Se impuso entonces una persecución a quienes cobraban intereses, inclusive intereses corrientes, pero intereses también más allá de los límites. Y entonces la Inquisición deja su huella en lo que fue Europa, en la persecución a los usureros. La escolástica, en el mismo tiempo de Santo Tomás, censuró también el préstamo con interés, pero fue la primera que consagró ciertas excepciones a su aplicación, especialmente cuando se trataba de ayudas llamadas de consideración. Algo extraordinario ocurre nuevamente en el siglo XV. En ese momento aparecen dos figuras que transforman totalmente la doctrina que hasta ese momento se venía cumpliendo en Occidente en materia de intereses: Lutero y Calvino. El mundo protestante, la gran reforma de los principios morales y jurídicos. Se atenúa entonces el tratamiento hacia los préstamos con interés en el albor del capitalismo. Se sanciona solo el evento de abuso ante estados de necesidad evidentes. Fue tal la presión del mundo protestante que el Papa Benedicto XIV en el siglo XVI aceptó el préstamo con interés siempre y cuando no se abusara del estado de necesidad. En este momento, en los siglos XVII y XVIII, aparece un nuevo fenómeno que impulsa el préstamo con intereses. Se refiere al mercantilismo, la acumulación de oro y plata, la conquista de América, los grandes imperios y los navegantes. Adam Smith, economista escocés, defiende el préstamo con interés necesario para el despliegue del capital, la generación del empleo y la generación también de riqueza. Jeremías Bentham, asignación. Y si ello tampoco encontrará procedencia, una segunda proposición subsidiaria sería la de despenalizar la usura para el sector formal financiero, para el sector financiero específicamente, que tiene otros mecanismos de control, empezando por los propios de la supervisión. Un complemento, además, para lograrlo, sería también cambiar la política de referencias de tasas de interés, no en función de lo que los acreedores presentan al mercado, créditos de menor volumen, 6, 10 salarios mínimos legales mensuales, hoy denominados por el decreto 455 de 2023, decretos de economía popular, rural, urbana. Ello no consulta la realidad. El riesgo se mide por el acreedor, no por el deudor. Instrumentos de inteligencia artificial podrían hoy establecer de manera muy rápida cuál es el perfil aplicable para los deudores y cuál es la banda de riesgo en la cual deben aplicarse. Solamente se abusa cuando la condición de riesgo es desconocida. Complementan todas las anteriores propuestas legislativas una más, y es el hecho de poder consagrar en Colombia, como ya lo está haciendo un proyecto de ley, una cátedra, una asignatura obligatoria de educación financiera, que nuestros connacionales comprendan qué es una tasa efectiva de crédito, a qué se refiere el interés de captación, qué significa una tasa de colocación y qué es el interés bancario corriente. Así pues, con una educación y con una mejor sociedad que pueda ser lograda con propuestas como estas, espero que las anteriores anotaciones encuentren recibo en las unidades de regulación financiera del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia Financiera y del Banco de la República, porque modificar esta institución podría convertirse en un verdadero promotor de la reactivación económica, de la mejora en la condición financiera de las familias colombianas, urbanas y rurales, y sobre todo en un apoyo al emprendimiento. Como colofón de esta exposición,
puedo afirmarles que no se trata con mi tesis de desproteger a los deudores. Todo lo contrario, buscamos facilitar caminos de acceso al crédito. Sin crédito no podrán existir deudores, pero tampoco acreedores. Porque si bien la posición del acreedor es siempre anhelada, puedo decirles también que no existe en el comportamiento humano mayor satisfacción para la dignidad personal que la de ser reconocido como un buen deudor, aquel que atiende con honor y rigor el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Expuesto lo anterior, y a manera de epílogo, permítanme compartir con ustedes el resultado de una reflexión personal que no logro omitir y que se relaciona con mi modesta labor como educador. Diariamente comparto con mi esposa y con mis hijos la necesidad de encontrar una palabra, una circunstancia o un hecho que me permita transmitir a los educandos inspiración, confianza, optimismo y compromiso con nuestra querida patria en medio de un complejo contexto asaltado además por múltiples incertidumbres. Quiero decirles que todas las mañanas encontramos innumerables razones para seguir llevando este mensaje, arraigadas todas en la grandeza de Colombia y en el coraje de sus gentes frente a la adversidad. Hoy he atesorado otra razón para seguir confiando. Se deriva de mi encuentro con esta honorable Academia Colombiana de Jurisprudencia, adalid en la defensa de nuestro Estado de Derecho y de sus instituciones, en quien ahora deposito mi perenne gratitud por la generosidad de haberme admitido en ella. A todos ustedes también mi profundo agradecimiento por el obsequio de su presencia. Muchas gracias. La excelente exposición del doctor Hernando Patanero sobre el cobro de los intereses y sobre el consumo. Hemos escuchado una exhaustiva exposición de la historia de esa institución a lo largo de toda la historia de la humanidad, comenzando por 400 años antes hasta nuestros días. Y también escuchamos una brillante propuesta de cómo debe ser tratado el tema en el futuro, de acuerdo con la exposición que hemos escuchado del doctor Pablo. Muy agradecido por su exposición, muchas gracias. También me complace manifestar que estamos muy complacidos de la presencia del señor ministro de Justicia, doctor Osuna. Para nosotros es muy honroso tenerlo por acá. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el cuarto y corresponde a las palabras en nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia por el académico de número Alejandro Venegas Franco. Buenas tardes a todos. Saludo muy especialmente a la mesa, a la comisión de la mesa, al doctor Juan Rafael Bravo, al doctor Sotomonte, a la doctora Lucy Cruz, a la doctora Sandra Morelli, al doctor José Celestino, a los miembros honorarios de la corporación, a los miembros de número, a los miembros correspondientes todos que nos acompañan presencial o virtualmente. Igualmente al señor ministro de Justicia y del Derecho, al doctor Néstor Osuna, al doctor Alfonso Gómez, a la doctora Diana Fajardo, a la doctora Emilce González, al doctor Edgardo Maya, a los señores exmagistrados Alejandro Linares, Humberto Sierra, Alberto Rojas, a los exconstituyentes Juan Carlos Esguerra y Gustavo Zafra, a los señores exconsejeros como el doctor Rafael Ustró, en fin, a tantas personas que acompañan hoy este acto muy relevante y
cargado de mucha emoción. La comisión de la mesa acogió una sugerencia del recipendiario Luis Hernando Parra Nieto para que quien esto dice tuviese la honra de dirigir unas breves palabras con ocasión de su incorporación a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Agradezco a uno y a otra la generosidad de permitir, en un caso frente a la comisión de la mesa, que en una sesión de integración como miembro correspondiente se haga una intervención como esta, y respecto a Luis Hernando, que la haya propuesto. Se me ocurre, en el caso del jurista que recibe hoy la Academia en esta sesión solemne, que ese gesto corresponde a la amistad que nos ha acompañado durante más de 6 lustros, cuando menos, y tanto más significativa cuando para ello seguramente habría podido escoger, y que lo hiciera mejor, uno de los antiguos profesores o colegas, amigos suyos, que aquí en la Academia son muchos. Inicio recordando, mejor parafraseando, una frase del novelista Javier Marías, según la cual hay algunas personas de las cuales, comillas, se acumulan cosas que apetece contar, comillas, que recordaba recientemente la directora de la Real Academia de Historia de España. Cómo me agrada contar o compartir cosas buenas acerca de Luis Hernando. Lo primero, que el arribo de Luis Hernando a la Academia se da finalmente, pues en ocasiones anteriores esta ceremonia hubo de posponerse por diversas consideraciones que solo destacan su prudencia o que antepusiera su dedicación al cumplimiento de otros deberes, pero eso sí, siempre presente en su caso la expectativa en integrar el corro de académicos. De alguna manera es una variante de aguardar el momento adecuado. Pero sí que es merecido que llegue a la Academia y que lo haga animado por una aquilatada trayectoria profesional, docente y universitaria, con el reconocimiento de muchos, tanto en su alma mater como en el foro o en el ámbito de la gestión universitaria, en la cual coincidimos hace años y en la cual él perseveró con singular éxito. Lo segundo, sabemos todos su trayectoria. Bachiller del claustro moderno, célebre institución educativa, cuyo antiguo rector aquí presente es común y gran amigo, el polímata Jorge Alejandro Medellín Becerra, quien fuera su compañero de promoción en 1979, abogado del Externado de Colombia, donde ha sido profesor varias décadas en el área de Derecho Privado. Hizo la carrera docente desde monitor hasta profesor titular, con reconocimiento de los alumnos y profesores. Boston University y Harvard lo acogieron para perfeccionar y profundizar estudios de derecho financiero comparado, como también en París, la Cámara de Comercio, en asuntos de arbitraje comercial internacional. Lo tercero, como gestor universitario, hoy ocupa la rectoría del Externado de Colombia, luego de haber sido su secretario general durante varios años. Conoce el ámbito universitario nacional e internacional con solvencia, y en estos momentos de tan profunda transición universitaria le ha correspondido, como a todos los encargados de las instituciones de educación superior en varios países, administrar el AS. Algunos quisieran que fuera solo un manojo, entre otros, de cambios demográficos, de equidad regional, de acceso a la universidad, de hacer o no incrementos, de examinar el gobierno, de sortear las variaciones de las aulas y de la arquitectura universitaria, que son algunos de los desafíos de los directivos identificados
o la literatura especializada en materia universitaria y de hacerlo con ecuanimidad, tolerancia y carácter. Lo cuarto, en la práctica de la profesión desde muy temprano patinó, como se decía antes, en el despacho del doctor Inestrosa, luego de lo cual ha sido abogado de entidades muy relevantes en el sector empresarial, mayoritariamente en el financiero, pero también en el real. De igual manera litigante en alguna actuación arbitral que pronto concluyó y que yo presidía, el apoderado de parte, muy riguroso y con un tacto cuidadosamente distante. Árbitro, actividad en la cual fuimos colegas en procedimiento hace unos años, pero creo que además de abogado con vocación genuina, tiene la disposición de ánimo para ser consejero, consejero empresarial, consejero personal, pues tiene el don de abstraerse y recomendar, que a su vez es expresión de su irrefrenable capacidad de servicio que se manifiesta desde el colegio, según narran sus compañeros, algunos presentes como Jorge Alejandro y Jorge Gaitán Pardo, cuyas familias están tan vinculadas a esta corporación. Lo quinto, la ponencia que recién expuso en esta sesión demuestra su conocimiento del derecho privado y del financiero, muy vinculados. Es un repaso de historia, de economía, de derecho, de sensibilidad social, de aquello que conoce bien y en lo cual ha sido experto, asesor, diserto, investigador y autor, pues varios de sus escritos se incluyen en publicaciones o en trabajos monográficos en los cuales hay concreción con abundancia de argumentos. Esas 5 aristas confluyen en el jurista que hoy se une a la corporación que este año festeja su aniversario 130. Repito, me complace referirlas, contarlas ante ustedes, como diría Javier Marías. Pero para que esto sea suficiente, ese contar de cosas buenas, debo hacer mención a su familia, a Marcela, tan gentil y delicada, su invaluable compañera de vida, tan incidente y decisiva. Luis Hernando fue el primer abogado de varias generaciones en las familias de sus padres, y ahora sus hijos no desmienten esa vocación jurídica, pues Nicolás y Sebastián son nobles colegas, atildados como su padre, con escritos y publicaciones. Sus hermanos, Gabriel Fernando, Carlos Andrés y Sandra, han de estar complacidos, como desde la distancia ha de estar contento su padre, Fernando Elí Parra Escobar, odontólogo como su hija, muy reconocido, y quien fuera presidente de la Federación Odontológica Colombiana, y su madre, aquí presente, Lupe Estela Nieto de Parra Escobar, como firma, de quien recuerdo siempre su singular donaire. A ellos les traslado con satisfacción el saludo de la Academia junto con una felicitación. Señores de la mesa, su amable y conciso encargo. Muchas gracias. Al doctor Alejandro Venegas Franco por su excelente exposición. Destaca de manera muy inteligente, muy profunda, la magnífica exposición que hemos escuchado antes del doctor Hernando Parra, quien tomará la posesión como académico correspondiente. Muchas gracias por su manejo. Siguiente punto de orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el quinto y corresponde a la toma de juramento, la entrega del diploma y la imposición de la insignia correspondiente. Doctor Parra, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien, fiel y lealmente
los deberes que le imponen su nueva calidad de académico correspondiente de esta institución? Sí, prometo. Vale. Si es así, que Dios y la academia te lo premien, sino que él y ella se lo demandan. Muchas felicitaciones. Muchas gracias. Ahora le voy a pedir el favor al doctor Saúl Sotomonte que se sirva a hacer lectura del diploma que se le va a entregar al doctor Parra y hacer entrega de ese diploma a la señora madre del doctor Parra, doña Lupe Estela, el nieto de Parra, para que sea ella la que le entregue el diploma al doctor Parra. Muy bien, señor presidente. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Hernando Parra Nieto ha sido inscrito en esta corporación como miembro correspondiente en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste, se les pide el presente diploma en Bogotá, 27 de junio de 2024. El presidente, el vicepresidente, el secretario. Muy bien. Está leído, señor presidente. La señora madre del doctor Parra, doña Lupe Estela, nieto de Parra, por favor, si es tan amable de hacerle entrega. Por favor. Ahora le pido el favor a la doctora Lucy Cruz de Quiñones que se sirva a hacerle entrega de la medalla a la señora esposa del doctor Parra, doña Marcela González Bernal, para que sea ella la que le pone la medalla al doctor Parra. Por favor. Ahora le voy a pedir el favor a la doctora Sandra Morelli, que es tesorera general de la academia, que se sirva a hacerle entrega del escudo a uno de los hijos del doctor Parra, el doctor Nicolás Parra González, para que sea el que le ponga el escudo al doctor Parra. Finalmente, le pido el favor al señor secretario general, doctor José Celestino, que le sirva a hacerle entrega al otro hijo del doctor Parra, don Sebastián Parra González, de los estatutos de la academia, para que sea él quien le entrega al doctor Parra los estatutos. Por favor. Bueno, el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Todos que tomen asiento. El siguiente punto y último del día de la sesión de hoy es el sesgo, corresponde a proposiciones y varios sentencias. Muchas gracias, señor secretario. Si hay alguno de los presentes que tenga alguna proposición para presentar, con mucho gusto. Pero a verla, creo que entonces le haremos al final de del orden del día. Entonces, en esta forma, se levanta la sesión e invitamos a los presentes a acompañarnos a una recepción en el primer piso. Muchas gracias.